Tras la conquista del Reino de Sevilla en el siglo XIII, los reyes de Castilla comienzan la ordenación territorial desde el Bajo Guadalquivir al entorno del Guadalete. Jerez se mantiene como ciudad de realengo o de señorío real, mientras que el resto de los territorios de la frontera se administran bajo la forma de señorío. Se concedía a un noble señor la jurisdicción de amplias extensiones, incluyendo castillos y alquerías. Esto no supone el vasallaje feudal entre campesino y señor, sino que éste ejerce funciones jurídicas y administrativas sobre el conjunto del territorio, pudiendo repartir lotes de tierra a repobladores e intervenir en usos comunales sobre montes y baldíos. El señor no es propietario de esas fincas, pero su condición de preeminencia del titular del señorío hará que se hagan con la propiedad de grandes extensiones, creando las bases de los futuros latifundios de la zona. A partir de 1492 se pacifica la frontera con el Reino de Granada. Xerés pierde su importancia estratégica y militar, aunque a diferencia de las localidades colindantes, aún formaba parte del realengo de la Corona de Castilla. Pero la debilidad de la monarquía favorece que dos grandes familias nobiliarias, los Guzmanes, titulares del Ducado de Medina Sidonia, y los Ponce de León, del Ducado de Arcos, ejerzan una significativa influencia sobre la economía y política del municipio. Las tensiones entre estos señoríos y la corona irán increciendo a lo largo del siglo XV y XVI. Los puertos de Cádiz y Sanlúcar pasaron a manos de estas casas ducales, quienes impidieron la entrada a la flota real. La corona se ve entonces obligada a la construcción de un puerto real en tierras jerezanas, que posteriormente se segregaría del municipio, ocasionando la pérdida de la única salida al mar del consistorio jerezano. Por otro lado, la nobleza jerezana que participó en la conquista de Granada es obsequiada con grandes extensiones de tierra, pero los crecientes impuestos y cargas que estos han de pagar a la corona los acerca a los intereses de las casas ducales. En 1640, el noveno duque de Medina Sidonia promueve una conspiración para crear el Reino de Andalucía, a la que se adhiere una parte relevante de los señores de Jerez. El intento secesionista fracasa, por lo que se refuerza el papel de Sevilla como puerto de la corona para el comercio y la colonización de América, lo que margina la economía agraria de la comarca. En este contexto de luchas nobiliarias y pérdida de relevancia política de la ciudad, a lo largo del siglo XVI y XVII se acomete el lento proceso de poblamiento y puesta en producción de las extensas y vacías tierras del sur y este de la ciudad que antes fueron frontera. Así Jerez se mantiene como el granero del sur del reino. El mantenimiento de la población dependía de ese grano, y de ahí la importancia política de la oligarquía terrateniente frente a la corona y el interés de los señoríos por hacerse con tierras en la zona. Para acelerar la repoblación y explotación de las tierras, se hacen concesiones a órdenes religiosas. Así, en 1475 se inicia la construcción del monasterio de la Cartuja junto al río, donde la tradición situaba la victoria de la batalla del Salado contra tropas benimerines en 1368. Este jugaría un papel importante en la puesta en producción de las vegas del Guadalete y en la cría caballar. Además de grandes propiedades cerealistas y cesiones a órdenes religiosas, el campo de Jerez disponía de un extenso ruedo y tierras de realengo. El ruedo jerezano se localizaba en las inmediaciones de la ciudad, aproximadamente dentro del radio de una legua, y lo formaban pequeñas explotaciones otorgadas por la labor de pacificación del siglo XVI a soldados y demás personas del común. Se dedicaba a la producción hortícola, la legumbre, olivares y cría de aves, como también de ganadería menor, siendo también el lugar donde se mantuvieron los viñedos tras la conquista. Junto con la pesca, la caza y la recolección de alimentos de temporada, el ruedo constituía la base de la seguridad alimentaria de la ciudad, que se mantuvo así hasta bien entrado el siglo XX,
y aún se conserva en reductos como Montealegre o Pinosolete. Así se veía el entorno de Jerez a finales del siglo XIX. Por otro lado, las tierras de realengo eran extensiones que la corona concedía al municipio. Podían ser tierras comunales que eran del conjunto de los vecinos y cumplían una importante función en la subsistencia de la población campesina, ya que de ellas se conseguía pasto para el ganado, leña, plantas alimenticias y curativas y otras materias primas básicas. También estaban las tierras de propio, que eran explotadas por el consistorio a través de subastas o arrendamientos, y cuyas rentas se dedicaban a la supervivencia económica de la propia administración local. Además de la exportación del cereal, el ruedo y tierras de realengo, la actividad agraria del Jerez de los siglos XV y XVI pivotará sobre la cría caballar y la exportación de vinos. La fama del caballo jerezano se forjó a lo largo de las luchas fronterizas y tras la conquista de Granada, Jerez continuó suministrando a los ejércitos reales. Las vegas del Guadalete sirvieron de base para su cría y el monasterio de la Cartuja fue uno de sus referentes. La conformación de los virreinatos americanos también supuso un factor de desarrollo del sector ecuestre local. En 1493, Colón, en su segundo viaje al nuevo continente, zarpa desde Cádiz en una nao con un contingente de caballos jerezanos, formando así la primera yeguada en terreno americano. Pero la influencia de Jerez no se limita al aporte del propio animal. A mediados del siglo XVI, el Virreinato de Nueva España, lo que hoy es México y California, crea el Camino de Tierra Adentro, ruta comercial de más de 3.000 kilómetros que comunica las ciudades de México y Santa Fe y que estaba a cargo de los dragones de Cuera, un ejército de caballería adiestrado en las formas ecuestres jerezanas. Así, la guarnicionería, la doma, la monta y la antropología general del caballo en América, desde el gaucho pampero hasta el cowboy norteamericano, encuentran su origen en la cultura ecuestre surgida de la frontera jerezana, mestizaje entre lo castellano y lo andalusí. La exportación de vinos, el otro pilar económico local, remontaba al siglo XIV, donde ya existía un floreciente comercio con Inglaterra, pero que se reforzaría en los siglos posteriores con el desarrollo del comercio atlántico con el nuevo continente. A la demanda inglesa se une la holandesa y la propia de la flota española, con lo que la Corona de Castilla impulsa este comercio firmando un privilegio por el que se reservaba un tercio de la carga para transporte de vinos de los barcos con destino a América. Este comercio se intensificará cuando, en 1680, la cabecera de la flota de Indias pasa a estar en el puerto de Cádiz. Ante este auge, en 1488, el Cabildo promulga las ordenanzas del gremio de la pasa y la vendimia para regular las transacciones comerciales de los vinos de Jerez. A finales del siglo XV, su sistema productivo se basaba en la figura del cosechero extractor, que por norma general era propietario de la viña y elaboraba los vinos en blanco para vender la producción a comerciantes exportadores. Pero en los siglos XVI y XVII, nuevos comerciantes se van asentando en la zona para almacenar y reelaborar los vinos para adaptarlos a los gustos de los consumidores de los mercados de destino. Comienzan entonces los conflictos de intereses entre exportadores y extractores. Una oligarquía de estos últimos, apoyándose en las ordenanzas de 1488, constituyen el gremio de la vinatería, que impondrán sus intereses sobre los comerciantes, lo que generará numerosos conflictos que se alargarán durante los siglos posteriores. Hasta que en 1772, en plena efervescencia liberal, un reconocido comerciante, don Juan Aurie, en compañía de un gran número de pequeños cosecheros, solicitan con la presentación de un informe al Consejo de Castilla la suspensión del gremio de la vinatería, y tras darle la razón en 1778, las ordenanzas del vino pasan a ser papel mojado.
El pleito de Aurie, como así se le conoció, marca un hito simbólico en la línea del tiempo del mundo rural jerezano. Comienza la batalla entre la burguesía emergente y la oligarquía terrateniente. La progresiva hegemonía de la burguesía jerezana en la ciudad supone que el centro de poder local bascula desde lo agrario a los círculos comerciales. La lógica liberal se va imponiendo y con ello el desarrollo de estructuras capitalistas. Es entonces cuando surgirá un nuevo sujeto político, el campesinado y proletariado agrario, que marcará el devenir del pueblo jerezano a lo largo de los siglos posteriores.